Era para ver si ustedes estaban aquí. Bien, le damos la bienvenida a todos ustedes, pero quería mencionar a algunas personas. ¿Ustedes me permiten mencionar a algunas personas? Ok, quiero dar la bienvenida a mi hermano Juan Carlos, ¿verdad? Cariñosamente le decimos Pempo, ¿verdad? Pero es Juan Carlos. Le damos la bienvenida a Juan Carlos, que está con nosotros. A mi tío Felito. ¿Ustedes conocen a mi tío Felito? Ese es mi tío, si no lo sabían. Ese tío mío, de pura cepa. Y le iba a dar la bienvenida a mi esposa, pero parece que salió por un momentito allá afuera. Una bienvenida a todos aquellos que son visitantes. Isidra se está diciendo que por qué no a mí. Bueno, una bienvenida a Isidra también. No, pero yo le doy la bienvenida como un tío mío. Sí, Emiliano. ¿La niña qué? Emmy. Oh, está de cumpleaños. Muy bien, felicidades. Cuando ella entre, o no sé, se la pasan por ahí. Y cualquier regalo de dinero me lo pasan a mí y yo se lo paso a ella. Me lo pueden dar antes de la puerta de sol, no se preocupen. Que como es regalo, eso no tiene problema, ¿verdad? Mis queridos hermanos, vamos a tener entonces una oración para comenzar, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Señor, oramos, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, eres nuestro Redentor y estás aquí en este lugar, en esta hora. Te suplicamos que nos bendiga a todos, hermanos de la iglesia y no hermanos de la iglesia, que hoy al salir por esa puerta salgan bendecidos por ti. Bendícenos ahora que vamos a abrir tu palabra. Queremos que tu palabra sea proclamada, no ideas humanas, tu palabra, y por eso nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús. La palabra cargas en la Biblia tiene diferentes significados. La palabra ¿cómo? Cargas en la Biblia tiene diferentes significados. Un significado aparece en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 11. Éxodo capítulo 1 versículo 11 dice, esa es la lectura bíblica, pero en Éxodo 1:11 dice, 1:11, que los capataces egipcios le pusieron trabajos forzosos a los israelitas. Y en ese caso, la palabra carga significaba un trabajo físico que hacer. Cuando yo estaba chiquito, en un momento se fue el agua en el barrio de Lavapiés, y de donde yo vivía, en la calle Pablo Harina, número 68, íbamos al río, más allá de la Pablo Harina, a buscar agua. ¿Alguien como yo? ¿Alguien? Chiquitico, era de que 3 o 4 galones y teníamos que llevarlo, o sea, eso era una carga. Pero también cargas, en el libro de Deuteronomios 1, 9 al 12, Moisés le dice al pueblo que él no puede continuar cargando las cargas del pueblo. Y ahí en ese caso las cargas significan responsabilidades de los dirigentes del pueblo. Cargas es que también responsabilidades. Hermanos, aprovecho para decirle un comercial. Algunas veces usted piensa que el dirigente de la iglesia no coge lucha, pero los dirigentes de la iglesia cogen lucha. Los dirigentes de la iglesia muchas veces no pueden dormir por un problema que tiene un hermano. Y muchos hermanos no se dan cuenta, pero el dirigente se da cuenta, ¿sí o no? Y algunas veces estamos criticando al dirigente, pero no nos damos cuenta que el dirigente está haciendo lo que está haciendo por amor a Dios y por amor a ustedes. ¿Le pagan aquí al primer anciano? Que yo sepa, no. Yo hablé con él ayer y me dijo que no me dijo nada. Así que algunas veces hay que considerar al dirigente, porque el dirigente está haciendo un trabajo y ese trabajo es una carga. ¿Es cómo? Dígale que está al lado, considera al dirigente. Y el tercer significado de la palabra carga se encuentra en el libro de Gálatas 6:2. Yo quiero que vayamos allá. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 tiene el significado que yo me voy a enfocar en esta mañana. El enfoque de esta mañana va con el tercer significado de lo que es carga. Cargas
Leamos allí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. ¿De qué cargas está hablando aquí el apóstol? ¿Está hablando de cargas físicas? ¿Está hablando de responsabilidades? ¿De qué le está hablando aquí que uno debe llevar del otro? Y está diciendo que tenemos que llevar la carga los unos ¿de qué? De los otros, lo que indica que cada persona en la iglesia tiene este tipo de carga. ¿Ustedes me entienden? Si él dice, tenemos que llevar los unos la carga de los otros, eso quiere decir que cada persona en esta iglesia, no hay nadie en esta iglesia que no tenga esta carga. Todo el mundo tiene este tipo de carga. ¿Qué tipo de carga está hablando aquí el apóstol? Antes de eso, yo quiero hablar acerca de los Gálatas. Los Gálatas era una iglesia y tenía problemas como cualquier otra iglesia. En esa iglesia uno de los problemas que había era que ellos estaban lidiando con la circuncisión. Ustedes recuerdan la circuncisión, que era la señal que Dios le dio a Abraham. Y ellos, que eran unos nuevos creyentes, los judíos venían a decirle que para salvarse tenían que circuncidarse, quitarle el prepucio de la parte íntima del hombre. Y estaban ahí, y algunos estaban creyendo que sí que era eso para salvarse, para estar en un lugar cerca de Dios. Pero Pablo dice el versículo 6 del capítulo 5 de Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, eso es un problema que había allá en el libro de Gálatas. Los Gálatas tenían diferentes miembros de iglesia. Habían judíos, habían ciudadanos romanos y habían gentiles. Diferentes clases de personas. Así que cuando Pablo le habla a ellos, vamos a leer al versículo 1 del capítulo 6, él le dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si yo voy a corregir a alguien, yo debo de entender y veo una falta en esa persona, que yo debo hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Con qué? Cuando hablamos de mansedumbre, me llega a la mente rápidamente un personaje bíblico. El hombre más manso de la tierra, ¿quién fue? Moisés, de acuerdo al libro de Números capítulo 12. Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Y en ese contexto, dice la escritura que en esa ocasión, cuando se menciona esa declaración de Moisés, nada más y nada menos que su hermana, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? María. ¿Y el hermano? Y eran los hermanos de él, ¿sí o no? Y como hermanos de él, ¿qué se supone que debían ser ellos? Para él, ¿qué se supone que debían ser? Un apoyo. Si alguien iba a criticar a Moisés, ¿quién eran los últimos en poder criticarlo? Pero ahí en el capítulo 12, ¿saben quiénes son los primeros? Ellos dos. Ellos dos están comiéndose a Moisés por detrás. Y en ese contexto la Biblia dice que Dios dijo que ese era el hombre más manso de la tierra. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿es el más manso del principio? No. En la Biblia, en el Éxodo capítulo 2, se cuenta la historia que cuando Moisés, antes de ser llamado por Dios oficialmente, ya él sabía que Dios lo estaba llamando desde pequeño. Pero antes de ser llamado, un día él comenzó a caminar, y él vio que un egipcio estaba golpeando ¿a quién? A un israelita, a un hebreo. Y él miró para todos los lados, ¿y qué pasó? Fue y lo mató. Ahí no había mansedumbre por ningún lado, hermano. Ahí no había mansedumbre, ni la M estaba ahí. La Biblia no condena, ni tampoco aprecia este acto expresamente. Pero cuando uno ve el libro de Éxodo, el resto, uno se va a dar cuenta que Dios se proponía libertar al pueblo, pero no por la mano de la fuerza, no por la mano de las armas. Dios lo iba a hacer por su propia fuerza, para que la gloria sea solamente para Dios. Pero Moisés, cuando él vio esa acción, él se indignó. ¿Qué hizo él? ¿Nos indignamos nosotros? Esta semana pasada yo estaba en la capital
y yo me indigné. Oye, pero yo estoy mirando a dos personas y veo que un bucón, como le decimos un bucón, ahora hay unos dichosos parqueadores públicos. ¿Ustedes lo han visto ellos? Los parqueadores públicos, que ellos, el parqueo de ellos es la calle que usted y yo pagamos impuestos por ella, y es el parqueo de ellos. Oye, él viene y agarra y indica una persona, y entonces los que estaban en el carro salen y vuelven y entran, y él yo lo veo que está dando vuelta, y cuando lo ve que están fuera, viene y los confronta. Y está hablando con ellos como si él fuera como el dueño de eso ahí. Y le está diciendo que tienen que darle dinero. Hermano, mire, yo me indigné. Pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que la calle, alguien se haga dueño de la calle y le esté pidiendo al otro? Porque si tú le quieres dar, tú le das, si tú quieres. Pero que te exijan que no, que tiene que darme 200 pesos. Yo me indigné. Mire, si yo he andado con una jipeta ese día, o un carro, miren, hermano, me pasaron por la cabeza muchas cosas. No era para matarlo, déjeme aclarar. No era matarlo. Pero yo le iba a parquear ahí, le iba a decir, mira, se va a quedar ahí. Y no te va a salir nada. A ver qué tú vas a hacer. Y yo me quería hasta acercar a los que estaban ahí, los dos que estaban hablando con él. Yo me quería acercar para yo también meterme en el lío de una vez y participar. Era indignado que estaba. Moisés se indignó. Y fruto de esa indignación, él fue y mató a este egipcio. La mansedumbre, entonces, es presentada a los Gálatas como una virtud del Espíritu Santo por una razón. Y es que a los Gálatas, además de tener problemas de circuncisión, del problema con la circuncisión, de esa creencia, además de tener diferentes personas, eso lo estaba haciendo mella entre ellos. Lo estaba afectando en sus relaciones. Si ustedes leen conmigo el versículo número 26, Pablo le dice, del versículo 26 del capítulo 5, Pablo le dice a los Gálatas, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo estaban ellos? Pero encima de eso dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis. Estaba la cosa fácil en Gálatas. ¿Cómo estaba la gente? Comiéndose. Un buen dominicano se estaba como matando. Ese es el ambiente. Y por eso es que Pablo, cuando él le está hablando a ellos, él le dice que cuando ustedes se acerquen a alguien, háganlo con ¿qué? Con mansedumbre. Porque Pablo sabía el grupo de gente que él estaba bregando, que no eran gente fácil. En la iglesia de Cañada Honda hay gente fácil. La Biblia dice que la mansedumbre es una virtud del Espíritu Santo. Y que esa mansedumbre es una virtud que solamente Dios puede dar. En la lista de los frutos del Espíritu, vayan conmigo al versículo número 22, 23. Capítulo 5 de Gálatas 22, 23. Dice, pero el fruto del Espíritu al cual le estaba llamando Pablo a los Gálatas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien quiere tener los frutos del Espíritu Santo? Necesitamos bondad para la gente que no son bondadosos con nosotros. Usted necesita tener paz en su corazón cuando usted está lidiando con un vecino que es un indeseable, porque lo que hace te molesta y lo hace a propósito. Te sube la música cuando tú estás cansado, te la sube encima. Pero también los jóvenes de la iglesia y fuera de la iglesia, en particular los de la iglesia, necesitan paciencia para lidiar con los padres. Porque los jóvenes de hoy piensan que no fueron niños. ¿Sí o no? Algunas veces los padres te cansan. Estoy hablando para los jóvenes aquí que se pueden identificar conmigo. Porque los padres repiten lo mismo. ¿Ustedes no están dando cuenta de eso? Que los padres repiten lo mismo. Te dicen una historia y vuelve después de una semana, te repiten la misma historia. Y tú, pero es que no se da cuenta que ya me dijo la misma historia. Y se le va la paciencia a los jóvenes de la iglesia. Yo quiero recordarte que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No es posible que tú me cantes desde aquí y tú no ames a tu papá y a tu mamá. No es posible que tú me anuncies la parte especial desde aquí y tú estés respetando a tu mamá y a tu mamá, a tu papá y a tu mamá. Porque porque son una carga, ellos me repiten demasiado, hablan lo mismo, es un asunto de aburrimiento. Y cuando tú no podías hablar, que tú nada más eras bla, 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 bombarbuceo, ellos se tuvieron que aguantarte a ti. Y todas las cosas malas que tú hacías, hecha y deshecha, ¿quiénes eran que estaban ahí? Entonces ahora que ellos están más viejos, tú lo quieres ahorillar. Algunas veces, incluso no lo queremos como presentar mucho, como que... Y algunas veces como que ellos quieren participar y salten con una cosa que trae vergüenza, pero entonces ustedes, ay ya, no, papi. Y estoy hablando también para los que me están escuchando por las redes sociales, que muchas veces los padres están en vergüenza, se sienten mal porque ustedes no lo sobrellevan como ellos lo sobrellevaron a ustedes. Eso es un mandato de Dios también. Dios quiere que sobrellevemos a nuestros padres, porque ellos son nuestros padres y Dios nos los dio. Y cuando tú no sabías nada, ellos te cargaron encima para salvarte a ti y para darte el tamaño que tú tienes. Necesitamos también la benignidad, la templanza, el gozo, la paz. Necesitamos todos los frutos del Espíritu Santo. Es interesante que los frutos del Espíritu Santo aquí se presentan en contraposición con los frutos de la carne. ¿Cómo se presentan? En un contraste con los frutos de la carne. Yo quiero leerle la lista de los frutos de la carne para dar un punto aquí importante. Los frutos de la carne aparecen en el versículo 19 al 21 del mismo capítulo. Así que Pablo le da lo del Espíritu después que le da lo de la carne. Yo quiero leer ahora lo de la carne. Manifestados son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos eran los Gálatas que estaban en la iglesia. Estos no eran a los de afuera que le estaba diciendo esto. ¿A quiénes se lo estaba diciendo? La lista, esta misma lista similar, se encuentra en el libro de Colosenses. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3... la lista aparece en el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 de Colosenses. 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben qué me llama la atención de estas dos listas? En la primera lista, los que practican esas cosas no heredarán ¿qué? Si yo le digo a una persona, mira, tú no vas a heredar el reino de Dios si tú haces esto. Y después yo le digo, mira, otra cosa, si tú haces esto y esto y esto, la ira de Dios va a caer sobre ti. ¿Cuál se escucha más fuerte? La ira de Dios. ¿Alguien quiere que le caiga la ira de Dios aquí? No. Pero es lo mismo. Porque Pablo está dando dos listas y te está diciendo lo mismo al final. No heredar el reino de Dios significa que la ira de Dios caiga sobre ti. Así que los que practican estas cosas no solamente no van a heredar el reino de Dios, sino que la ira de Dios va a caer sobre ellos. Me llama la atención en la lista que esta lista me presenta a mí una situación interesante, porque nosotros tendemos a clasificar el pecado y aquí Pablo lo está igualando. Si alguien comete adulterio en la iglesia, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos con esa persona? Disciplina. Si alguien fornica en la iglesia, ¿qué hacemos con esa persona? Se espera que lo disciplinemos. Se espera que lo disciplinemos. Y si la iglesia no lo hace,
Ya yo le leí a ustedes lo que va a pasar, ¿verdad? Le leí a ustedes lo que puede pasar. ¿Y qué tal orgías? Ay, líbrenos de orgías. ¿Sabes lo que es una orgía? No quiero usted saber, ni siquiera lo vamos a mencionar mucho aquí. Pero una orgía es un asunto. ¿Y qué tal? Déjenme ver otra más aquí. Homicidio. Homicidio, hermanos. Borrachera. Por esas cosas Dios va a venir y va a condenar. Usted escucha al predicador. El que esté en borrachera, el que sea homosexual, el que sea esto. Pero Pablo, yo le voy a leer la lista de nuevo. Lea la lista y mire a ver si usted está ahí en esa lista. Manifestados son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Hasta ahí estamos bien. Idolatría, hechicería, estamos bien. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias y cosas semejantes. Por esas cosas serás condenado. Así que yo quiero que te quede claro algo. Puedes condenar al borrachón, pero si tú eres una persona envidiosa, tú también mereces ser condenado. Si tú eres una persona vanagloriosa, Dios te va a alcanzar también a ti con su ira. No es posible que tú clasifiques lo que se puede ver y no lo que no se ve, porque Dios lo ve los dos. Por esa razón yo tengo que cuidar lo que hay en mi corazón, porque lo que hay en mi corazón me puede destruir y puede hacer que el aire de Dios que caiga sobre mí. Si hay pleitos en tu casa, si hay rivalidades en tu casa, si hay envidias en tu casa o en esta iglesia, que Dios las reprenda en su nombre. Porque si la tenemos aquí en Cañada Honda, la ira de Dios va a caer aquí sobre los que estén en eso. Nos libre Dios de eso. Yo quiero leerles a ustedes una declaración acerca del Espíritu Santo que no solamente nos da los frutos. Quiero leerles esta cita. Está en el Deseado de toda la gente, página 625. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Dios ha dado el Espíritu para que Él no solamente dé frutos, sino también para que Él te ayude a vencer tus propias tendencias al mal. ¿Alguien tiene tendencias al mal aquí? ¿La tenemos cultivadas o la tenemos hereditaria? Pero la tenemos. Todos las tenemos. Está en el caso, por ejemplo, de Juan. Juan, el discípulo de Cristo, lo llamaban el hijo de ¿qué? Del trueno, porque su papá no era fácil, él tampoco ¿qué? Era fácil, pero Dios lo transformó. Dios lo transformó. Pero ¿qué tal esas cultivadas que tenemos? Que no nacemos con ella, pero entonces de repente como que uno la quiere en el camino. Tengo una persona conocida en un país en el mundo, porque así que hay que decirlo ahora. Si uno dice de una vez la gente, pero mira, es fulano. Una persona conocida en el mundo que después de ser cristiana, esta hermana un día estaba mirando televisión y se topó con un canal que tenía pornografía. Y se tiró la pornografía ese día porque no tenía más nada que hacer. Pero ¿qué pasó el otro día? Le dio curiosidad y comenzó a ver nuevo. Y otra curiosidad, y ya ella estaba comenzándose a ser una adicta de eso. La pornografía no es solamente lo horroroso que tú ves. Puedes también en las redes sociales ver otros tipos de pornografía. Cuidado. Cuídate porque Dios te está mirando. Y si eso es una tendencia en ti, yo te estoy diciendo hoy unas buenas nuevas. El Espíritu Santo puede con eso. El Espíritu Santo te puede transformar. Y la tendencia cultivada que tú adquiriste la semana pasada o el año pasado, Dios te puede ayudar a vencer.
quiero leerles el último versículo que fue nuestra lectura bíblica. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? Será, dice, la ley de Cristo. El versículo número 5 dice, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. La palabra traducida en ambos textos se refiere a cargas y se refiere también a defectos de carácter. Lo que el apóstol está diciendo es que usted tiene una responsabilidad con usted mismo, con sus propias deformaciones de carácter, y tiene un compromiso ¿con quién? Con los demás. Cuando yo estoy lidiando con mi propia vida, yo no estoy demostrando que estoy cumpliendo la ley de Cristo. Yo demuestro que cumplo la ley de Cristo cuando yo puedo aguantar y soportar los defectos del otro. Eso es lo que dice el texto. Sobrellevar los unos la ¿qué? Y así cumplir la ley de Cristo. Si tú estás consagrado lidiando contigo mismo, eso no es suficiente. Tú tienes que en la iglesia, en tu familia, llevar las cargas de los demás. Y entonces la pregunta que llega a la colación es, esta ley de Cristo, ¿cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es esta ley de Cristo que habla aquí? Cristo no tiene una ley de Él. Pero Él dijo en San Juan capítulo 13, yo doy un nuevo mandamiento, que os améis como yo les he. Esa es la atribución que Él ha dado. Lo nuevo del mandamiento es que Él dijo, ustedes se van a amar unos a los otros como yo los he amado. No se amen como ustedes pueden, ustedes tienen que amarse como yo lo amé a ustedes. Me llama la atención que para entender esto, en el versículo 14, si vamos al versículo 14, el capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice algo interesante, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Lean ese texto y presten la atención, porque esa ley que aparece ahí es Torah. ¿Cuál es la Torah? Uno, dos. ¿Lo primero qué? Los 10 mandamientos están dentro de los 5 libros de la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo el aire entonces? Léanlo bien. Toda la ley, los 5 libros enteros, incluyendo los 10 mandamientos, se cumplen en una sola cosa. Pero es una pregunta. Eso no es un poquito como contradictorio. Porque hay que amar a Dios. Y aquí Pablo está diciendo que toda la ley, a los Gálatas está diciendo que toda la ley se resume en esto. Miren, ahí, en eso se resume. ¿Cómo yo entiendo eso? Bueno, Pablo le está hablando a los Gálatas. Y Pablo le está hablando a ellos. Y el problema de ellos es que se están matando. Y Pablo tiene que decirle algo que lo haga reaccionar. Pablo tiene que decirle algo que lo haga, que lo trastorne para siempre. Y por eso él entonces dice, ¿ustedes saben qué? Ustedes están quieren salvarse, están cuidando el asunto de la circuncisión. Y yo le estoy diciendo a ustedes, toda la ley está resumida, se cumple en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa palabra no es un mandamiento, hermanos. Eso se encuentra en Levíticos 19, 18. Y eso es un mandato. O sea, eso que yo le dice, eso que aparece ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es un mandamiento, o lo es. No está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí? Santiago 2:8 dice que la ley suprema, basilicus en griego, es que amemos los unos. Santiago le está diciendo a ellos, ¿cuál es la ley suprema? Que no amemos ¿qué? Y Mateo 22, 37, 39 nos da el secreto para entender esto. ¿Cuál es el secreto que nos da para nosotros? Si lo pueden poner, Mateo 22, 37 a 39, dice allí, Mateo 22, 37 al 39,
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Si algo es semejante, es que tiene la misma importancia. ¿Es uno más importante que otro? No, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Usted puede guardar el sábado 500 veces. Si usted odia a un hermano de la iglesia de aquí de Cañada Honda, usted no va para el cielo. Usted puede tratar de no codiciar algo, no hacer adulterio, no hacer nada de eso. Pero si usted odia a alguien en la iglesia, usted no va para el cielo. Porque la esencia, dice aquí, de la ley es el amor. Romanos 13:10. La plethora en griego es la esencia. Lo que llena la ley de Dios es el amor. Hermano, los 10 mandamientos son una demostración del amor de Dios. No es la ley de Dios más grande. ¿O acaso los ángeles se rigen por los 10 mandamientos? No. En el universo, los 10 mandamientos son una gotica del océano del amor de Dios. Así que si yo cumplo los 10 mandamientos, pero en esencia no amo a mi hermano, yo no estoy entendiendo cuál es la ley más grande. La ley de Cristo, en esencia, es amar. Yo amo a Dios y amo a ¿quién? A mi prójimo. Hasta aquí entonces yo quiero repasar lo que dijimos antes de concluir. Número 1, yo dije que la mansedumbre es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Necesitamos mansedumbre nosotros? Número 2, yo dije que en la Biblia Pablo no clasifica los pecados y que el que está en borrachera está tan mal como el que está odiando aquí en la iglesia, el que tiene pleitos, el que tiene rivalidades, el que guarda rencor, ese también va a enfrentarse a la ira de Dios. Y en tercer lugar, yo dije que la ley de Cristo es la misma ley de Dios, porque Dios tiene como esencia el mismo amor. Les voy a leer esta cita que dice, escúchenla bien. El Comportor Evangélico, página 213, dice: todos los que profesan ser hijos de Dios deben recordar que como misioneros tendrán que tratar con toda clase de personas. Escuche esto. Refinadas y toscas, humildes y soberbias, religiosas y escépticas, educadas e ignorantes, ricas y pobres. No es posible tratar a todas estas mentalidades del mismo modo. Y no obstante, todas necesitan bondad y simpatía. Mediante el trato mutuo, nuestro intelecto debe recibir pulimiento y refinamiento. Dependemos unos de otros, unidos como estamos por los vínculos de la fraternidad humana. Usted necesita la imperfección del hermano suyo para usted ser perfecto. Si constantemente usted rechaza a un hermano porque es imperfecto, déjeme decirle que usted lo necesita. Porque para llegar al cielo usted necesita un carácter perfecto. ¿Y sabe quién le va a ayudar a hacer eso? Pero si usted piensa que es solamente el hermano suyo, usted cree que usted está bien. Pero el hermano suyo va a necesitarlo usted porque usted tiene defecto también. ¿Sí o no? Entonces es un plan de Dios que en la iglesia nosotros crezcamos cuando estemos mellando con nuestros diferentes caracteres. Por esa razón yo no debo rechazar a mi hermano porque se ría mucho o porque haga esto, porque haga aquello. Yo debo amarlo en el nombre del Señor. Aunque eso sea difícil, porque es difícil. Hay veces que hay familia en nosotros, que nosotros lo tenemos como familia, porque son familia, no una de otra. Si uno pudiera agarrarlo y mandarlo en un sobre por Amazon a otra provincia, uno lo hiciera, que no son fáciles. Hay hijos que uno quisiera mandarle un avión, aunque sea 3 meses, fuera del país. Hay hermanos en la iglesia que colman a uno, mira hasta aquí lo suben. Porque dice aquí que hay gente que tosca en la iglesia. Hay soberbios en la iglesia. Si yo creo que ellos existen, pero yo estoy aquí mirándolo, yo estoy mal.
¿Quién es de ese grupo también? Hágase así. De ese grupo, ¿quién yo? Yo también soy de ese grupo. Si estás a punto de desmayar, lidiando con gente, yo quiero leerte el versículo 9 de Gálatas 6. Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por último quiero leerte a Salmo 55:22. Salmo 55:22 dice: Dios sabiendo que es difícil lidiar con gente, Dios sabiendo que es más fácil yo llevar los galones que me tocaba yo traía de río que bregar con gente. Yo prefiero esos galones que bregar con par de gente que uno conoce. Y yo prefiero mejor quizá las ovejas que tenía Moisés, que estas fueron las que le enseñaron a él a lidiar con la gente, que la gente misma. Un congresista estadounidense fue a una graduación en donde yo estuve y él decía: miren, es difícil bregar con la gente, porque cuando yo era chiquito yo quería ser pastor, decía él, y yo me le paraba y agarraba todos los pollitos de la casa mía. Había muchos pollitos y yo lo agarraba todito y lo alineaba, así mira, lo alineaba, y el que se me movía, cuidado, no se me mueva, y se ponía ahí. Y entonces yo comenzaba a predicarle y los pollitos escuchándome, decía él. Y él dice ahora: yo estoy en el Congreso con gente inteligente que han estudiado, encumbrados, filósofos, y no escuchan como esos pollitos. Son difíciles. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Hermano, que el Señor le bendiga. Y si hay alguien en esta mañana que entiende que necesita una ayuda de Dios, que necesita una virtud de esas de los frutos del Espíritu Santo para lidiar con su propia vida, porque hay veces que ni él mismo ni ella misma se quieren. Hay veces que usted no quiere saber ni siquiera de usted mismo, porque usted hace compromiso con Dios y usted le falla. Dice que se va a callar y vuelve y habla mal. Ofende con la boca. Es imperativo. Usted miente también. Y usted le promete a Dios aquí y se va confortado, está en una cadena de oración, o está en un culto especial, o va a la campaña allá en la iglesia central. Viene renovado, pero cuando abre la boca en la casa, usted lo daña. Si estoy hablando para alguien que necesita la virtud del Espíritu Santo, invitarte a que te ponga de pie. Si estoy hablando para alguien que está lidiando con situaciones en su casa, con personas, hermanos, tíos, sobrinos, personas que tienen problemas de carácter fuerte, que por más que usted trata, usted no ve ningún cambio, también quiero ver a esa persona puesta de pie para orar por ustedes en esta hora. Oramos, hermanos. Señor, en esta hora te doy gracias porque tú nos mandas a sobrellevar los unos los defectos de carácter de los demás. No es fácil, Señor. Bregar con gente, tú sabes, Señor, que no es fácil. Bregar conmigo, bregar cada uno de nosotros con nosotros mismos no es fácil. Porque tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años bregando con nosotros. Y los defectos de carácter que teníamos cuando era joven, nosotros sabemos entre nosotros que todavía están ahí. Algunos están ahí. Hemos sido transformados por completo. Nosotros deseamos ser transformados. Porque en tu diseño divino, tú decidiste que nuestros caracteres sean pulidos al tratar con otros como nosotros, para que al llevar los unos las cargas de los otros, cumplamos así la ley de Cristo.
Tu ley está basada en amor. Hoy no veamos los pecados más graves como los únicos que van a traer la ira contra nosotros. Que veamos, oh Señor, que en el cielo hubo una batalla y fue un polemus, fue una polémica, no fue con armas, fue por críticas que fue derribado Satanás. En esta iglesia va a haber gente que posiblemente, si no se arrepiente, será también derribado. Es probable que también personas que nos están escuchando por las redes sociales, que no cambian, que insisten en lo mismo, que se llaman ser cristianos, pero el Espíritu no ha podido trabajar en ellos, yo te lo presento para que también sean transformados. Señor, a la juventud de la iglesia, que sea tolerable, que ame a sus padres y a los mayores, aunque ellos no sean perfectos. Te ruego que todos nosotros, al cargar la dificultad de los demás, defectos de los demás, traemos honra y gloria a tu nombre. Bendícenos grandemente. Gracias por tu Espíritu que nos da la victoria en tu nombre. Te suplicamos que ese Espíritu llegue a nosotros, nos transforme y nos haga nuevo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.